Beatriz Maldonado es una mujer mexicana, madre de familia y abuela. En 2010, bajo el gobierno de Felipe Calderón, fue detenida por tráfico de drogas, tras haberse visto involucrada en este mercado por proteger a su marido, quien tenía deudas con grupos del crimen organizado que superaban los 300,000 pesos mexicanos, aproximadamente $15,000. Es fundadora de Mujeres Unidas por la Libertad, donde trabaja por los derechos de las mujeres privadas de la libertad en la Ciudad de México y el Estado de México. Aunque ella nunca fue usuaria de sustancias, pasó 6 años y 3 meses en una prisión de máxima seguridad y hoy nos relata cómo las políticas de drogas actuales afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a sus familias. Nota: aunque este episodio se grabó en un estudio de podcast, nos encontramos ante la desafortunada situación de que nuestro archivo de audio se dañó, por lo que el audio que vas a escuchar fue grabado con un celular de respaldo. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para mejorar la calidad. Esperamos que esto no afecte tu experiencia con este podcast. Hola Becky, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Pues si quieres empecemos de una vez. Cuéntame un poco sobre ti, cuál es tu trayectoria y cómo empieza tu activismo en Mujeres Unidas por la Libertad. Sí, mi nombre es Betty Maldonado, soy directora y fundadora de la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Libertad México. Este activismo nació porque esta asociación está integrada por mujeres que estuvimos en prisión. En lo personal, yo estuve por el delito de política de drogas. Y bueno, cuando salí, lo que quise hacer es de que nuestras mujeres que están privadas de la libertad sean reconocidas como víctimas, ¿no? Y sobre todo en el tema del consumo de drogas. Entonces, y pues también llevamos otros trabajos, por ejemplo, el derecho a una salud menstrual dentro de prisión, al acceso a la justicia, a la salud mental, a que nuestras mujeres tengan conocimientos académicos o su avance académico para que pues tengan una reinserción social efectiva, ¿no? Cuando logren su libertad. Muchísimas gracias. Y te quería preguntar en este momento, ¿cuál es tu relación con las sustancias, con las drogas? Yo estuve por el delito de drogas. No consumo, pero sí estuve en venta. Mi delito fue por narcoventa y todos los derivados, ¿no? Cuando te detienen por drogas, pues te ponen todos los derivados, que es la portación, el narcotráfico, sembradío me pusieron también. Entonces no solamente me fui yo, sino que me llevé a toda mi familia. Y yo sarcásticamente les digo, ¿no? Que quería tanto a mi familia y la amaba tanto que no me pisaron a la casa y me volví para cuidarlos. Sí es algo, fue muy complicado porque me llevé a mi hijo de 19 años. Ahora él, lejos de tener una reinserción social, él entró sano a prisión, pero salió con una adicción a la cocaína. Muchísimas gracias por contarme. Y no sé si nos puedes contar, desde tu perspectiva, cómo afecta la prohibición y la política de drogas a las mujeres. Pues mira, en México teníamos un artículo en la ley de ejecución penal en donde decía que cuando se detuvieran a las personas que fueran consumidoras de alguna sustancia, no iban a tener carcelamiento, sino que iban a tener un tratamiento, ¿no? Médico. Sin embargo, ese artículo se derogó, se extinguió, y ahora pues las políticas de drogas en México no son eficientes y tampoco son suficientes. Entonces sí tenemos una gran población de mujeres que son consumidoras dentro de prisión. Y es raro, ¿no? Me detienen a mí por venta de drogas y dentro de las prisiones las venden. Entonces sí es algo complejo y yo creo que lo que se necesita es la revolución de conciencia de nuestros estados, de nuestras autoridades, para que se enfaticen en lugar de encarcelar, pues creo que como dicen, la información a nuestras personas consumidoras, pues no debería de dejar de ser, y aparte creo que nadie debería de estar encarcelada por el delito de drogas. De acuerdo completamente, y más cuando son delitos menores, ¿no? Como que sí hay un impacto relativamente
fuerte en los delitos menores de drogas para mujeres, ¿no? Se castigan más y se persiguen más. Sí. ¿Ese fue tu caso? Sí, sí, desafortunadamente en tiempos digamos, de la oposición corrupta que más hubo en nuestro país, que fue en el gobierno de Calderón, que fue con la guerra esta inútil contra el narcotráfico, prácticamente fui un trofeo, porque aparte de haber estado en Santa Marta por el delito de drogas, todavía me trasladan a una isla, ¿no? La isla está en el Océano Pacífico, y ahí fui doblemente encarcelada, vulnerada, ¿no? Porque no tenía contactos con mis familiares, estábamos solas, no sabíamos ni qué día era, ¿no? Yo recuerdo que una vez llegó una chica de Mexicali, que todo su cuerpo estaba pues picoteado de tanta jeringa, ¿no? Por la heroína. De la noche a la mañana se la llevan a la isla, y la chica tuvo crisis por el abstenerse a consumir, ¿no? De verdad nosotros no sabíamos ni qué hacer. A la chica le daban convulsiones. Íbamos, le decíamos pues a la guardia, a la policía, ¿no? Que nos cuidaban, que pues se estaba convulsionando nuestra compañera por la atención, y ella lo único que decía, que nosotros pues no valemos nada, que esa piedra de ese lugar tenía más valor que nuestra propia vida, porque éramos criminales, éramos delincuentes, narcotraficantes. Entonces creo que ahí cometieron un gravísimo error, ¿no? O lo siguen cometiendo. Mujeres que son consumidoras no deberían de estar en la cárcel. Yo creo que nadie, pero al menos las que no consumimos, pues sí estamos como más conscientes. Pero las que consumen, y sobre todo con estas drogas más fuertes, pues imagínate cómo fue el impacto de ver cómo se estaba convulsionando, que yo lo que hacía era comprar mermelada, azúcar, y ponerle todo eso en su comida, arroz con mermelada, frijoles con azúcar, o sea, era para poderle subir su presión, ¿no? Fue la única manera en que yo pude apoyarla. Estuvo 6 meses así, nos tocó verla cómo estaba sufriendo, entonces realmente el Estado no da atención ni prioriza, ¿no?, esta vulnerabilidad de las mujeres consumidoras. Por supuesto, y hay un proceso de deshumanización, ¿no? O sea, por ser mujer, por ser usuaria de sustancias, por estar en la cárcel, por merecer estar en la cárcel, pues automáticamente hay una pérdida de derechos que no debería existir, ¿no? Sí. Me causó curiosidad que dijiste que tu caso fue como un trofeo en el marco, pues, del gobierno de Felipe Calderón. ¿Tú me puedes contar más sobre eso? ¿Qué significa ser trofeo? Sí, fíjate que cuando nosotros nos trasladaron de Santa Marta, de la Ciudad de México, había muchísimas, en el aeropuerto había muchísimos medios de comunicación, ¿no? En donde fuimos expuestas otra vez, ¿no? Ya después de estar sentenciadas, otra vez expuestas ante la sociedad, con esta discriminación, con este estigma, pues bueno, somos doblemente sentenciadas, no solamente con los años que nos dan en cárcel, sino que también la invisibilidad de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Cuando llegamos a Mazatlán, pues igual estaban todos los medios de comunicación, como mostrándonos como trofeo, diciendo que realmente la guerra con el narcotráfico estaba surtiendo efecto, ¿no? Sin embargo, pues fuimos muchas mujeres que fuimos a esa isla, y no solamente de la Ciudad de México, sino aparte de nuestros estados, comunidades indígenas que hablaban dialecto, no hablaban español, ¿no? Entonces, sí nos consideramos como un trofeo para el calderonismo. Como para mostrar resultados. Exacto, como para decir que sí está siendo efectiva la lucha contra el narcotráfico, pero en realidad fue el sexenio más sangriento. Y lo digo con toda la extensión de la palabra, porque con conocimiento de causa, porque familias enteras eran asesinadas por no acceder a los caprichos de los cárteles, ¿no? Entonces, yo como mamá, como protectora, mi historia es porque mi esposo se hizo adicto a la cocaína, debía una fuerte cantidad. Fueron unos encapuchados a mi casa, poniéndole la pistola a mi nieta de 3 años. Yo como pilar de la casa, como protectora, como madre, yo lo único que les dije a estos, que me llevaran pues a ver a su jefe o quién nos estaban viendo. Cuando me llevan, pues
el chavo dijo que yo lo que tenía para pagar era que yo vendiera droga fuera de mi casa, ¿no? Y si no accedía, pues entonces pues también estábamos expuestos a ser asesinados, ¿no? Sin embargo, pues lo hice, por eso fue que yo estuve en prisión. Pues te pusieron entre la espada y la pared, verdaderamente, ¿no? Y, o sea, entre estar relacionándote con actores no estatales que pues están ejerciendo bastante violencia y luego encontrarte con la policía que también está ejerciendo violencia, que está violando derechos humanos, no hay para dónde, ¿no? Te quedas sin salida. Pues imagínate cómo iba yo a ir a la fiscalía a decirle que me estaban obligando a vender droga, de todos modos iba a ser asesinado. En las cuadras de donde yo vivía fallecieron 2 familias, o sea, 2 familias completas, ¿no? Pero no salieron en los medios de comunicación. O sea, no hay un conteo real de tantas o de tantos ciudadanos que murieron por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque efectivamente había como el pago, ¿no? A los medios de comunicación. ¿Cuántos fallecieron en esta semana? Pues ya lo disminuía. Lo sé, porque pues hemos hecho investigaciones nosotros también. Justo es por eso de que cuando salgo de prisión, pues lo que yo hago es levantar la voz por las que no lo pueden hacer por sí mismas, ¿no? Es como te digo, dentro de prisión te encarcelan por droga y dentro de ella venden y hay mucho consumismo, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor no hay como la marihuana pues existe, el cannabis, pero por ejemplo, drogas sintéticas, ¿no? O solventes que son más baratos, te compras 10 pesos de activo y con eso tienes para 2 días o un día completo, ¿no? Entonces, sí, la falta de políticas públicas en nuestro país es demasiado ineficiente. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, por ahí estuve leyendo sobre ti y me llama mucho la atención que te posicionas desde el feminismo antiprohibicionista. ¿Tú me puedes contar qué significa el feminismo antiprohibicionista? El feminismo es que a nosotros como mujeres nos criminalizan porque no llevamos como estos roles de mujeres, ¿no? Como la buena madre, la abnegada, la que todo el tiempo está en la casa planchando, haciendo los quehaceres de la casa, ¿no? Creo que eso nos prohíbe a nosotras como mujeres de casa a tener proyectos de vida más adelantados, ¿no? Ahorita, bueno, gracias que tenemos una presidenta que, como se lo dije a la presidenta, llegamos todas, pero nos llevó a las mujeres de la presión. Seguimos teniendo como este olvido y este abandono a nuestras mujeres, ¿no? De hecho, a las mujeres les prohíben, si tú vas y haces, a lo mejor quieres hacer una entrevista en el tema de drogas, a las mujeres las seleccionan, ¿no? Y les dicen, tú sí, tú no, tú sí, y si vas a decir esto, haz esto, di lo otro. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que sepan que dentro de prisión existen drogas. Entonces ese es el que les prohíben el derecho a la expresión, el derecho a ser escuchadas dentro del sistema carcelario. ¿Y cómo podemos participar las mujeres que nos relacionamos con drogas en el feminismo antiprohibicionista? ¿Qué podemos hacer para apoyar a tu organización, a tu activismo y en general a las mujeres afectadas por la guerra contra las drogas? Pues lo que nosotros siempre decimos, lo que no se cuenta no existe, y tenemos que contar todo lo que dentro de prisión no hay. Tenemos una chica, por ejemplo, que dio a luz a un bebé hermoso, pero con problemas de adicción, ¿no? Todas estas mujeres que han sido abandonadas, pues bueno, tienen que ser escuchadas. Creo que nadie nace siendo criminal ni delincuente con una adicción. Fueron nuestros estados quienes abrieron las puertas, ¿no? Digamos, para que fueran consumidos. Entonces, sí, consumidoras. Entonces, sí, lo que nosotros siempre decimos es de que ustedes como profesionales, ¿no? Podamos hacer una sinergia, tal vez podamos llevar a cabo campañas, ¿no? Sobre todo de información. En Santa Marta no existe, en la Ciudad de México no existe como tanto esto de
de drogas inyectables, ¿no? Es más la cocaína en piedra, la marihuana, sí, anfetaminas, pero en mujeres, pues de alguna u otra manera se ha reducido por el mismo abandono de la familia y del Estado. ¿Cómo compra la droga si no tienes nada? ¿No? Y la coca, en México existen 2.000 mujeres que son consumidoras, de 14.000 mujeres que están privadas de su libertad. Solamente 2.000 son las que consumen, pero digamos a nivel nacional. Esto es una estadística que no está como, digamos, que sea verdad, ¿no? Pero pues tenemos que hacer estudios para ver cuántas mujeres son de las que realmente tienen, digamos, que las apoyen, que las orienten, ¿no? Sobre el consumo de drogas. Y eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de servicios necesitan las mujeres que usan drogas que están en la cárcel? ¿Qué tipo de servicios necesitan? Pues mira, en Santa Marta existe una clínica que se llama Paya, ¿no? Se supone que son 6 meses de tratamiento para que las mujeres dejen de consumir. Y ellos lo toman como de vacaciones, porque después de que terminan esos 6 meses, aquí el error que cometen las mismas autoridades es que las vuelven a regresar otra vez a población carcelaria. Entonces, donde vuelven otra vez a consumir, ¿no? Y yo creo que es un desgaste económico y físico, porque entonces deberían de dar la información a nuestras mujeres que consumen, para que esos 6 meses y el gasto económico se utilice mejor para dar información, para dar una atención médica, porque sí se puede hacerlo, ¿no? Pero pues lo único que te dan ahí es un medicamento para el dolor de cabeza, no, realmente no hay así como, digamos, mucha atención, ¿no? En el tema de drogas, no hay. No hay. ¿Qué fue? Te quería preguntar, para ti, ¿qué significa la regulación? ¿Será feminista o no será? Pues eso también depende de quiénes son los que nos están dando un acompañamiento, ¿no? Tenemos el feminismo, que se ha olvidado también de nuestras mujeres privadas de la libertad. Nadie se acuerda de ellas, ¿no? Hacemos las marchas el 8 de marzo, pero realmente feminismo, creo que son pocas organizaciones las que realmente ven todas las vulnerabilidades de nuestras mujeres que están, que existen, ¿no? A nivel mundial, digo. Nadie sale a las calles a gritar por una mujer que está encarcelada por drogas, o por una mujer que fue involucrada por su marido, por su novio, ¿no? La mayoría de las mujeres están por un hombre. Entonces, ¿por qué? Porque romantizan el amor, y yo siempre digo que el amor romántico te encarcela o te mata. Entonces, sí, como que hay una doble moral, y yo por eso cuando me tomo el atrevimiento, ¿no? De hacérselos saber a nuestras mujeres que se declaran feministas, de decir, oyes, no seas doble moral, porque lo que tú quieres es cárcel, pero entonces lo que nosotros queremos es que saquen a nuestras mujeres de cárcel, cuando ellas ni siquiera nacieron siendo criminales o con un antecedente penal, ¿no? Entonces sí, es muy difícil y es muy complejo el sistema carcelario. Sin embargo, pues bueno, desde nuestras trincheras como activistas, lo que nosotros queremos es de que nuestras mujeres sean reconocidas como víctimas del Estado, y sobre todo en el tiempo de Calderón, y sobre todo en políticas de drogas, porque tenemos muchas mujeres con ese delito. Okay. Muy importante. Y en relación con lo que acabas de mencionar, ¿no? Se sabe que muchos consumos de las mujeres que usamos drogas empiezan por el novio o por el marido, ¿no? Prueba esto, y también se sabe que hay a veces poca autonomía en el consumo cuando uno tiene pareja, porque el que administra la sustancia es el hombre, ¿no? Y creo que es algo que se traslada de todas formas a cuando nos introducimos a los mercados de venta y compra, y creo que parte fue el caso, y el caso de muchas mujeres, y también que no solo, lo que me contaste al principio, no solo viviste las consecuencias tú, sino tu familia, porque tú eres el sostén de la familia. Y es lo mismo que ocurre incluso pues, con mujeres que no resultan necesariamente en prisión,
pero si en otro tipo de tratamientos y las retiran de sus familias, es contraproducente, ¿no? Sí, no, hablamos siempre de la desaparición forzada, ¿no? Porque nos desaparecen de nuestro hogar, nos desaparecen de nuestra familia. Entonces sí es algo como, digamos, yo por ejemplo ahorita que estoy pasando esta situación por mi hijo que no entró, él no consumía y ahora es consumido de cocaína y de otras sustancias. Es algo que duele, ¿no? Porque pues bueno, al final de cuentas yo siempre me, me culpaba yo de que mi hijo haya entrado a prisión cuando no tenía nada que ver conmigo en la venta de droga, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahorita ya él tiene 30 años y yo lo único que ya lo solté porque no es justo que yo también siga viviendo en una prisión y estando libre, ¿no? Entonces yo como se lo dije a él, ya es tu decisión de lo que tú quieras hacer, porque pues yo ya no tengo por qué pagar otra sentencia más, ¿no? Ya, claro, me duele como mamá porque desafortunadamente no estuve para guiarlo, no estuve para formarlo. Sin embargo, pues bueno, cada quien decide lo que quiere de su vida. Entonces yo decido salir y decido sanar y yo creo que este activismo me ha ayudado muchísimo a volver a prisión porque no salimos de las prisiones. De lunes a domingo estamos en prisiones y damos talleres, damos donaciones, la sexualidad, el derecho a la sexualidad, el derecho yo les digo que a mis compañeras no se les da risa porque yo les digo que el derecho a sentir bonito, ¿no? El de que nuestras mujeres tengan sus íntimas, porque son mujeres que llegan a tener más de 10 años y jamás vuelven a tener un orgasmo. Entonces yo decía, yo les digo, voy a luchar para que ustedes vuelvan a sentir bonito, ¿no? Seguir siendo mujer dentro de prisión, ¿no? Entonces, y tenemos muchos talleres y nos ha ayudado mucho a que nuestras mujeres por sí mismas dejen de consumir. En el momento que están en talleres, a lo mejor 1, 2, 3 meses dejan de consumir, ¿no? Dejamos de ir a los talleres y otra vez vuelven a ir. Pero también eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces, si ellas también no deciden qué es lo que quieren, porque desafortunadamente, si tú no tienes actividades dentro de prisión, no puedes acceder a un beneficio y vas a tener que estar condenada a pagar una sentencia que las autoridades y el patriarcado te ha dado. Bueno, y para cerrar esta entrevista, ¿qué te gustaría que las mujeres que nos relacionamos con drogas, que nos están escuchando, supiéramos? Pues mira, yo estoy en el 5º piso, departamento 8, ya casi llego a la tercera edad o a la cuarta, pero pienso que cada quien decide de su cuerpo y la mota no mata. Tenemos que reverdecer nuestros países y sobre todo ustedes como jóvenes seguir revolucionando las conciencias de nuestras autoridades para que pueda haber políticas públicas de drogas con eficiencia. No al punitivismo, porque lo único que hacen es discriminar y estigmatizar a una persona cuando es consumidora, cuando no sabemos por dentro qué es lo que tiene, ¿no? A lo mejor la droga lo salva de otra cosa, pero quien quiere un exterminio de la humanidad es el mismo Estado. Buenísimo, Betty, muchísimas gracias. Gracias. Hola Becky, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Pues si quieres empezamos de una vez. Cuéntame un poco sobre ti, cuál es tu trayectoria y cómo empieza tu activismo en Mujeres Unidas por la Libertad. Sí, mi nombre es Betty Maldonado, soy directora y fundadora de la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Libertad México. Este activismo nació porque esta asociación está integrada por mujeres que estuvimos en prisión. En lo personal, yo estuve por el delito de políticas de drogas. Y bueno, cuando salí, lo que quise hacer es de que nuestras mujeres que están privadas de la libertad sean reconocidas como víctimas, ¿no? Y sobre todo en el tema del consumo de drogas. Entonces, y pues también llevamos otros trabajos, por ejemplo, el derecho a una salud menstrual dentro de prisión, al acceso a la justicia, a la salud mental, a que nuestras mujeres tengan conocimientos académicos o su avance académico para que pues tengan una reinserción social efectiva, ¿no? Cuando logren su libertad. Muchísimas gracias. Y te quería preguntar en este momento,
¿Cuál es tu relación con las sustancias, con las drogas? Yo estuve por el delito de drogas, no consumo, pero sí estuve en venta. Mi delito fue por narcoventa y todos los derivados, ¿no? Cuando te detienen por drogas, pues te ponen todos los derivados, que es la portación, el narcotráfico, sembradío me pusieron también. Entonces no solamente me fui yo, sino que me llevé a toda mi familia. Y yo sarcásticamente les digo, ¿no? Que quería tanto a mi familia y la amaba tanto que no me pisaron a la casa y me volví a cuidarlos. Sí es algo, fue muy complicado porque me llevé a mi hijo de 19 años. Ahora él, lejos de tener una reinserción social, él entró sano a prisión, pero salió con una adicción a la cocaína. Muchísimas gracias por contarme. Y no sé si nos puedes contar, desde tu perspectiva, cómo afecta la prohibición y la política de drogas a las mujeres. Pues mira, en México teníamos un artículo en la ley de ejecución penal en donde decía que cuando se detuvieran a las personas que fueran consumidoras de alguna sustancia, no iban a tener carcelamiento, sino que iban a tener un tratamiento, ¿no? El médico. Sin embargo, ese artículo se derogó, se extinguió, y ahora pues las políticas de drogas en México no son eficientes y tampoco son suficientes. Entonces sí tenemos una gran población de mujeres que son consumidoras dentro de prisión. Y es raro, ¿no? Me detienen a mí por venta de drogas y dentro de las prisiones las venden. Entonces sí es algo complejo y yo creo que lo que se necesita es la revolución de conciencia de nuestros estados, de nuestras autoridades, para que se enfaticen en lugar de encarcelar, pues creo que como dicen, la información a nuestras personas consumidoras, pues no debería de dejar de ser, y aparte creo que nadie debería de estar encarcelada por el delito de drogas. De acuerdo completamente, y más cuando son delitos menores, ¿no? Como que sí hay un impacto relativamente fuerte en los delitos menores de drogas para mujeres, ¿no? Se castigan más y se persiguen más. Sí. ¿Ese fue tu caso? Sí, desafortunadamente en tiempos digamos, de la oposición corrupta que más hubo en nuestro país, que fue en el gobierno de Calderón, que fue con la guerra esta inútil contra el narcotráfico, prácticamente fui un trofeo, porque aparte de haber estado en Santa Marta por el delito de drogas, todavía me trasladan a una isla, ¿no? La isla está en el Océano Pacífico, y ahí fui doblemente encarcelada, vulnerada, ¿no? Porque no tenía contactos con mis familiares, estábamos solas, no sabíamos ni qué día era, ¿no? Yo recuerdo que una vez llegó una chica de Mexicali, que todo su cuerpo estaba pues picoteado de tanta jeringa, ¿no? Por la heroína. De la noche a la mañana se la llevan a la isla, y la chica tuvo crisis por el abstenerse a consumir, ¿no? De verdad nosotros no sabíamos ni qué hacer. A la chica le daban convulsiones. Íbamos, le decíamos a la guardia, a la policía, ¿no? Que nos cuidaban, que pues se estaba convulsionando nuestra compañera por la atención, y ella lo único que decía, que nosotros pues no valemos nada, que esa piedra de ese lugar tenía más valor que nuestra propia vida, porque éramos criminales, éramos delincuentes, narcotraficantes. Entonces creo que ahí cometieron un gravísimo error, ¿no? O lo siguen cometiendo. Mujeres que son consumidoras no deberían de estar en la cárcel, yo creo que nadie, pero al menos las que no consumimos, pues sí estamos como más conscientes, pero las que consumen, y sobre todo con estas drogas más fuertes, pues imagínate cómo fue el impacto de ver cómo se estaba convulsionando, que yo lo que hacía era comprar mermelada, azúcar, y ponerle todo eso en su comida, arroz con mermelada, frijoles con azúcar, o sea, era para poderle subir su presión, ¿no? Fue la única manera en que yo pude apoyarla. Estuvo 6 meses así, nos tocó verla cómo estaba sufriendo, entonces realmente el Estado no da atención ni prioriza, ¿no?, esta vulnerabilidad de las mujeres consumidoras.
Por supuesto, y hay un proceso de deshumanización, ¿no? O sea, por ser mujer, por ser usuaria de sustancias, por estar en la cárcel, por merecer estar en la cárcel, pues automáticamente hay una pérdida de derechos que no debería existir, ¿no? Sí. Me causó curiosidad que dijiste que bueno, tu caso fue como un trofeo en el marco, pues, del gobierno de Felipe Calderón. ¿Tú me puedes contar más sobre eso? ¿Qué significa ser un trofeo? Sí, fíjate que cuando nosotros nos trasladaron de Santa Marta, de la Ciudad de México, había muchísimas, en el aeropuerto había muchísimos medios de comunicación, ¿no? En donde fuimos expuestas otra vez, ¿no? Ya después de estar sentenciadas, otra vez expuestas ante la sociedad, con esta discriminación, con este estigma, pues bueno, somos doblemente sentenciadas. No solamente con los años que nos dan en cárcel, sino que también la invisibilidad de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Cuando llegamos a Mazatlán, pues igual estaban todos los medios de comunicación como mostrándonos como trofeo, diciendo que realmente la guerra con el narcotráfico estaba surtiendo efecto, ¿no? Sin embargo, pues fuimos muchas mujeres que fuimos a esa isla, y no solamente de la Ciudad de México, sino aparte de nuestros estados, comunidades indígenas que hablaban dialecto, no hablaban español, ¿no? Entonces, sí nos consideramos como un trofeo para el calderonismo. Como para mostrar resultados. Exacto, como para decir que sí está siendo efectiva la lucha contra el narcotráfico, pero en realidad fue el sexenio más sangriento. Y lo digo con toda la extensión de la palabra, porque con conocimiento de causa, porque familias enteras eran asesinadas por no acceder a los caprichos de los cárteles, ¿no? Entonces, yo como mamá, como protectora, mi historia es porque mi esposo se hizo adicto a la cocaína, debía una fuerte cantidad. Fueron unos encapuchados a mi casa, poniéndole la pistola a mi nieta de 3 años. Yo como pilar de la casa, como protectora, como madre, yo lo único que les dije a estos, que me llevaran pues a ver a su jefe o quién nos estaba viendo. Cuando me llevan, pues el chavo dijo que yo lo que tenía para pagar era que yo vendiera droga fuera de mi casa, ¿no? Y si no accedía, pues entonces pues también estábamos expuestos a ser asesinados, ¿no? Sin embargo, pues lo hice, por eso fue que yo estuve en prisión. Pues te pusieron entre la espada y la pared, verdaderamente, ¿no? Y, o sea, entre estar relacionándote con actores no estatales que pues están ejerciendo bastante violencia, y luego encontrarte con la policía que también está ejerciendo violencia, que está violando derechos humanos, no hay para dónde, ¿no? Te quedas sin salida. Pues imagínate cómo iba yo a ir a la fiscalía a decirle que me estaban obligando a vender droga. De todos modos iba a ser asesinado. En las cuadras de donde yo vivía fallecieron 2 familias, o sea, 2 familias completas, ¿no? Pero no salieron en los medios de comunicación. O sea, no hay un conteo real de tantos ciudadanos que murieron por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque efectivamente había como el pago, ¿no?, a los medios de comunicación. ¿Cuántos fallecieron en esta semana? Pues ya lo disminuía. Lo sé, porque pues hemos hecho investigaciones nosotros también. Justo es por eso de que cuando salgo de prisión, pues lo que yo hago es levantar la voz por las que no lo pueden hacer por sí mismas, ¿no? Es como te digo, dentro de prisión te carcelan por droga, y dentro de ella venden, y hay mucho consumismo, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor no hay como tal, la marihuana pues existe, cannabis, pero por ejemplo, drogas sintéticas, ¿no? O solventes que son más baratos. Te compras 10 pesos de activo y con eso tienes para 2 días o un día completo, ¿no? Entonces, sí, la falta de políticas públicas en nuestro país es demasiado ineficiente. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, por ahí estuve leyendo sobre ti y me llama mucho la atención que te posicionas desde el feminismo antiprohibicionista. ¿Tú me puedes contar qué significa el feminismo antiprohibicionista? El feminismo es que a nosotros como mujeres nos criminalizan
porque no llevamos como estos roles de mujeres, ¿no? Como la buena madre, la abnegada, la que todo el tiempo está en la casa planchando, haciendo los quehaceres de la casa, ¿no? Creo que eso nos prohíbe a nosotras como mujeres de casa a tener proyectos de vida más adelantados, ¿no? Ahorita, bueno, gracias que tenemos una presidenta que, como se lo dije a la presidenta, llegamos todas, pero nos llevó las mujeres de la presión. Seguimos siendo seguimos teniendo como este olvido y este abandono a nuestras mujeres, ¿no? De hecho, hasta a las mujeres les prohíben, si tú vas y haces, a lo mejor quieres hacer una entrevista en el tema de drogas, a las mujeres las seleccionan, ¿no? Y les dicen, tú sí, tú no, tú sí, y si vas a decir esto, haz esto, di lo otro. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que sepan que dentro de prisión existen drogas. Entonces ese es el que les prohíben el derecho a la expresión, el derecho a ser escuchadas dentro del sistema carcelario. ¿Y cómo podemos participar las mujeres que nos relacionamos con drogas en el feminismo antiprohibicionista? ¿Qué podemos hacer para apoyar a tu organización, a tu activismo y en general a las mujeres afectadas por la guerra contra las drogas? Pues lo que nosotros siempre decimos, lo que no se cuenta no existe, y tenemos que contar todo lo que dentro de prisión no hay. Tenemos una chica, por ejemplo, que dio a luz a un bebé hermoso, pero con problemas de adicción, ¿no? Todas estas mujeres que han sido abandonadas, pues bueno, tienen que ser escuchadas. Creo que nadie nace siendo criminal ni delincuente con una adicción. Fueron nuestros estados quienes abrieron las puertas, ¿no? Digamos, para que fueran consumidos. Entonces, sí, consumidoras. Entonces, sí, lo que nosotros siempre decimos es de que ustedes como profesionales, ¿no? Podamos hacer una sinergia, tal vez podamos llevar a cabo campañas, ¿no? Sobre todo de información. En Santa Marta no existe, en la Ciudad de México no existe como tanto esto de drogas inyectables, ¿no? Es más la cocaína en piedra, la marihuana, anfetaminas, pero en mujeres, pues de alguna u otra manera se ha reducido por el mismo abandono de la familia y del Estado. ¿Cómo compra la droga si no tienes nada? ¿No? Y la coca, en México existen 2,000 mujeres que son consumidoras, de 14,000 mujeres que están privadas de su libertad. Solamente 2,000 son las que consumen, pero digamos a nivel nacional. Esto es una estadística que no está como, digamos, que sea verdad, ¿no? Pero pues tenemos que hacer estudios para ver cuántas mujeres son de las que realmente tienen, digamos, que las apoyen, que las orienten, ¿no? Sobre el consumo de drogas. Y eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de servicios necesitan las mujeres que usan drogas que están en la cárcel? ¿Qué tipo de servicios necesitan? Pues mira, en Santa Marta existe una clínica que se llama Paya, ¿no? Se supone que son 6 meses de tratamiento para que las mujeres dejen de consumir. Y ellos lo toman como de vacaciones, porque después de que terminan esos 6 meses, aquí el error que cometen las mismas autoridades es que las vuelven a regresar otra vez a población carcelaria. Entonces, donde vuelven otra vez a consumir, ¿no? Y yo creo que es un desgaste económico y físico, porque entonces deberían de dar la información a nuestras mujeres que consumen, para que esos 6 meses y el gasto económico se utilice mejor para dar información, para dar una atención médica, porque sí se puede hacerlo, ¿no? Pero pues lo único que te dan ahí es un medicamento para el dolor de cabeza, no, realmente no hay así como, digamos, mucha atención, ¿no? En el tema de drogas, no hay. No hay. ¿Qué fue? Te quería preguntar, para ti, ¿qué significa la regulación? ¿Será feminista o no será?
Pues eso también depende de quiénes son los que nos están dando un acompañamiento, ¿no? Tenemos el feminismo, que se ha olvidado también de nuestras mujeres privadas de la libertad. Nadie se acuerda de ellas, ¿no? Hacemos las marchas el 8 de marzo, pero realmente feminismo, creo que son pocas organizaciones las que realmente ven todas las vulnerabilidades de nuestras mujeres que están, pues, que existen, ¿no? A nivel mundial, digo. Nadie sale a las calles a gritar por una mujer que está encarcelada por drogas o por una mujer que fue involucrada por su marido, por su novio, ¿no? Toda la mayoría de las mujeres están por un hombre. Entonces, ¿por qué? Porque romantizan el amor y yo siempre digo que el amor romántico te encarcela o te mata. Entonces, sí, como que hay una doble moral y yo por eso cuando me tomo el atrevimiento, ¿no? De hacérselos saber a nuestras mujeres que se declaran feministas, de decir, oyes, no seas doble moral, porque lo que tú quieres es cárcel. Pero entonces lo que nosotros queremos es que saquen a nuestras mujeres de cárcel, cuando ellas ni siquiera nacieron siendo criminales o con un antecedente penal, ¿no? Entonces sí, es muy difícil y es muy complejo el sistema carcelario. Sin embargo, pues bueno, desde nuestras trincheras como activistas, lo que nosotros queremos es de que nuestras mujeres sean reconocidas como víctimas del Estado. Y sobre todo en el tiempo de Calderón y sobre todo en políticas de drogas, porque tenemos muchas mujeres con ese delito. Muy importante. Y en relación con lo que acabas de mencionar, ¿no? Se sabe que muchos consumos de las mujeres que usamos drogas empiezan por el novio o por el marido, ¿no? Prueba esto, y también se sabe que hay a veces poca autonomía en el consumo cuando uno tiene pareja, porque el que administra la sustancia es el hombre, ¿no? Y creo que es algo que se traslada de todas formas a cuando nos introducimos a los mercados de venta y compra. Y creo que parte fue tu caso y el caso de muchas mujeres. Y también que no solo, lo que me contaste al principio, no solo viviste las consecuencias tú, sino tu familia, porque tú eres el sostén de la familia. Y es lo mismo que ocurre incluso pues, con mujeres que no resultan necesariamente en prisión, pero sí en otro tipo de tratamientos y las retiran de sus familias. Es contraproducente, ¿no? Sí, hablamos siempre de la desaparición forzada, ¿no? Porque nos desaparecen de nuestro hogar, nos desaparecen de nuestra familia. Entonces sí es algo como, digamos, yo por ejemplo ahorita que estoy pasando esta situación por mi hijo que no entró, él no consumía y ahora es consumido de cocaína y de otras sustancias. Es algo que duele, ¿no? Porque pues bueno, al final de cuentas yo siempre me culpaba yo de que mi hijo haya entrado a prisión cuando no tenía nada que ver conmigo en la venta de droga, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahorita ya él tiene 30 años y yo lo único que ya lo solté porque no es justo que yo también siga viviendo en una prisión y estando libre, ¿no? Entonces yo como se lo dije a él, ya es tu decisión de lo que tú quieras hacer, porque pues yo ya no tengo por qué pagar otra sentencia más, ¿no? Ya, claro, me duele como mamá porque desafortunadamente no estuve para guiarlo, no estuve para formarlo. Sin embargo, pues bueno, cada quien decide lo que quiere de su vida. Entonces yo decido salir y decido sanar y yo creo que este activismo me ha ayudado muchísimo a volver a prisión porque no salimos de las prisiones. De lunes a domingo estamos en prisiones y damos talleres, damos donaciones, la sexualidad, el derecho a la sexualidad, el derecho yo les digo que a mis compañeras no se les da risa porque yo les digo que el derecho a sentir bonito, ¿no? El de que nuestras mujeres tengan sus íntimas, porque son mujeres que llegan a tener más de 10 años y jamás vuelven a tener un orgasmo. Entonces yo les digo, voy a luchar para que ustedes vuelvan a sentir bonito, ¿no? Seguir siendo mujer dentro de prisión, ¿no? Entonces, y tenemos muchos talleres y nos ha ayudado mucho a que nuestras mujeres por sí mismas
dejen de consumir. En el momento que están en talleres, a lo mejor 1, 2, 3 meses dejan de consumir, ¿no? Dejamos de ir a los talleres, no también vuelven a ir, pero también eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces, si ellas también no deciden qué es lo que quieren, porque desafortunadamente, si tú no tienes actividades dentro de prisión, no puedes acceder a un beneficio y vas a tener que estar condenada a pagar una sentencia que las autoridades y el patriarcado te ha dado, ¿no? Bueno, y para cerrar esta entrevista, ¿qué te gustaría que las mujeres que nos relacionamos con drogas, que nos están escuchando, supiéramos? Pues mira, yo estoy en el 5º piso, departamento 8, ya casi llego a la tercera edad o a la cuarta, pero pienso que cada quien decide de su cuerpo y la mota no mata. Tenemos que reverdecer nuestros países y, sobre todo, ustedes como jóvenes, seguir revolucionando las conciencias de nuestras autoridades para que pueda haber políticas públicas de drogas con eficiencia. No al punitivismo, porque lo único que hacen es discriminar y estigmatizar a una persona cuando es consumidora, cuando no sabemos por dentro qué es lo que tiene, ¿no? A lo mejor la droga lo salva de otra cosa, pero quien quiere un exterminio de la humanidad es el mismo Estado. Buenísimo, Betty, muchísimas gracias. Gracias.